Buenas noches, bienvenidos al webinar regional Microbioma y Probióticos y su impacto en la salud del bebé, el cual es organizado por NutriBaby para toda la comunidad médica de Latinoamérica. Mi nombre es Felicitas, soy gerente de marketing de Ethical Nutrition, división nutricional de Ruemers, y en nombre de todos mis colegas aquí presentes de Siegfried Paraguay, Colombia, Centroamérica, Siegfried Rhein de México y Ethical Nutrition de Siegfried de Ecuador, les damos la bienvenida a este encuentro que nos convoca. Espero que se encuentren muy bien. Saludamos especialmente a los médicos y profesionales de todos los países de Latinoamérica aquí presentes, los vamos a mencionar. Bienvenidos médicos de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Paraguay, de Centroamérica, muy especialmente a los médicos de Guatemala, Panamá y Honduras. Bienvenidos. Bueno, nuestro encuentro tendrá una extensión de 60 minutos aproximadamente de ponencias, y luego de la sesión estarán las preguntas coordinadas por nuestra asesora médica, la doctora Florencia Nemirovsky, que es pediatra especializada en nutrición. Para hacer las preguntas y llegar a esa situación, va a haber un panel de preguntas y respuestas que ustedes las pueden ir colocando durante las disertaciones de los disertantes. Les pedimos que silencien sus micrófonos para garantizar el audio de esta presentación. Y esta temática que nos convoca se abordará desde diferentes aristas, con diferentes disertantes muy valiosos para nosotros, como la doctora Dolores Rodríguez Ventimiglia de Ecuador, el doctor José Francisco Cadena León de México, el doctor Sebastián Pereira de Paraguay, y el doctor Cristian Boggio Marcet de Argentina. Así que tendremos estos lujosos profesionales, expertos en la temática, que nos estarán compartiendo su saber. Vamos a comenzar, si les parece, con la primera disertación. El primer tema que nos convoca en este momento es microbiota en perinatología, cuya disertante, como lo mencioné, la doctora Dolores Rodríguez Ventimiglia de Ecuador. Si está por ahí, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Un grato honor estar aquí con ustedes y participar en el tema de microbiota en perinatología, colonización intestinal en los primeros 2000 días de vida. Algunas de las instituciones a las que he servido y otras a las cuales sirvo todavía. El conflicto de interés. Esta conferencia se presenta con el auspicio de la división Ethical Nutrition de la compañía Siegfried. Vamos a determinar en 15 minutos el concepto de las funciones, la evolución en los 2000 primeros días de vida y las consecuencias de la alteración de la microbiota. Los primeros años de vida son importantes, obviamente, para el establecimiento de la microbiota. Nacemos con poquísimos microbios y a medida que va pasando el tiempo los vamos incrementando. Esos 2000 primeros días van desde la época de la gestación hasta alrededor de los 5 años de edad. El microbioma humano tiene pues características junto a sus genes y metabolitos, y nos llama muchísimo la atención su presencia en diferentes partes de nuestra economía humana, pero sobre todo a nivel intestinal. Obviamente la microbiota cambia con la edad, desde el niño, donde tiene bifidobacterias y lactobacilos, hasta el anciano, donde disminuyen estas y en cambio aumentan los clostridios. Las funciones de la microbiota son diferentes, van desde endocrinas a señalización neurológica, modificación de la densidad mineral ósea, maduración del sistema inmune, inhibición de patógenos, entre otros. Los seres humanos no solamente se alimentan, también alimentan su microbiota, y es clara la imagen aquí de la madre gestante. Obviamente la microbiota de la mujer embarazada tiene impacto en la nutrición, en el sistema inmune, en la protección contra las infecciones. Puede presentar una estructura alterada o estable, se relaciona con la condición física antes y durante el embarazo, estrés psicológico y hábitos dietéticos, y su alteración impacta en la aparición de enfermedades gestacionales y de la salud fetal. Aquí en este estudio, que es un análisis sistemático de la microbiota intestinal en mujeres embarazadas y sus correlaciones con la heterogeneidad individual,
vemos nosotros que hay una similitud entre la microbiota de la madre gestante y de la mujer no embarazada. Sin embargo, entre el primero y el tercer trimestre del embarazo sí hay diferencias. Claramente se ve aquí que la flora vaginal de una madre que está desnutrida en un país con alto ingreso económico tiene la presencia de Gardnerella vaginalis, pero esta misma flora vaginal se incrementa de manera negativa en una paciente desnutrida en un país de bajo ingreso. Tanto la disbiosis de la microbiota vaginal aumenta la frecuencia de ruptura prematura de membranas, reduciendo la presencia de lactobacilos e incrementando una microbiota vaginal de alto riesgo, ocasionando 20% de la responsabilidad de retardo en el crecimiento que se ha originado en útero, ocasionado por inflamación y por infección materna. Este es un estudio interesante de 207 madres y niñitos de Zimbabue, donde hubo una alta prevalencia de parto prematuro y fueron inscritos en el llamado ensayo Shine. Una dieta pobre en nutrientes fue la conclusión, dominada por el maíz. Promovió la formación de biopelículas de microbioma en respuesta a la falta de nutrientes en el intestino, con consecuencias potencialmente perjudiciales para el bebé. Recordando a Tissier, quien nos dijo que el inóculo se ocurre bacteriano inicial el momento que el niño viaja a través del canal de parto materno. Y obviamente la microbiota neonatal humana en todos los hábitos corporales se ve influenciada por el modo de parto. La Organización Mundial de la Salud nos dice que 10 a 15% de proporción de cesáreas es lo recomendable que exista. Sin embargo, vemos nosotros que tanto en América del Norte como América del Sur, esta cifra es ampliamente superada y pudiera llegar en ciertos casos hasta el 56%. Esto cambia normalmente la situación porque el bebé nacido por parto vaginal tiene predominio de bifidobacterias, lactobacilos y firmicutes. Y en cambio, cuando es por cesárea, tiene otro tipo de bacterias. Y vemos que el bebé nacido por cesárea se ve relacionado con mayor frecuencia de rinitis alérgica, asma bronquial, enfermedad celíaca, diabetes tipo 1 e inclusive enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto tiene mucho que ver también, miren el epitelio intestinal antes del nacimiento e inmediatamente después del nacimiento, cómo se desarrolla y se produce la maduración de los folículos linfoideos, dando origen a las células plasmáticas y a su vez la mayor producción de inmunoglobulina. Las 4 vías que están en relación en el periodo prenatal y postnatal en su maduración son vías metabólicas, endocrinas, neurales e inmunológicas. Estas vías están interconectadas e influyen en el crecimiento y el desarrollo infantil. Cuando se ven afectadas por infección, por alimentación subóptima, el crecimiento del niño automáticamente se altera y se conduce a la malnutrición. De tal manera que la colonización microbiana en los primeros años de vida es crítica en el establecimiento y la maduración de las vías. La disrupción de la flora microbiana contribuye notablemente al déficit en crecimiento y desarrollo. Este es otro estudio en el cual en un primer grupo, el grupo 1, se le dio o recibió la dieta materna cuando la madre estaba dando la lactancia, consumo alto de proteína vegetal, fibra y carbohidratos. En el grupo 2, un alto consumo de proteínas y lípidos animales, y se observó que en la dieta del grupo 1 predominaban estafilococos y bifidobacterias. En cambio, cuando el niño había nacido por cesárea, se había alimentado con alta cantidad de grasa a la madre, durante la lactancia había una menor abundancia de lactobacilos. Nadie podría poner en duda la implicación que tiene la lactancia materna en el desarrollo del sistema inmunitario infantil, la resistencia contra las infecciones y la protección contra el desarrollo de alergias y asma en la infancia. Pero obviamente tenemos que asimilar que entre los 2 y los 5 años la microbiota ya del niño es similar a la de un adulto. El microbioma del preadolescente es activo en la síntesis de vitamina B12 y en el adolescente ya comparte características con el adulto.
Un cuadro clarísimo en el cual podemos ver diferentes tipos de presencia bacteriana entre el día 1 del nacimiento, en el cual vamos a tener enterobacterias, y por ejemplo a los 6 meses donde ya predominan las bifidobacterias. En este cuadro podemos ver los diferentes factores que han influenciado, por ejemplo en el embarazo, la dieta materna, el estado de salud de la madre, el estado de salud de la vagina de la madre, si ella tiene o no hábitos de fumar, y obviamente si ha recibido un tratamiento con antibióticos en el embarazo. En cambio el parto, como habíamos visto, la edad, el periodo gestacional, el tipo de alumbramiento, y en la infancia si lactó o no lactó pecho materno, la administración de antibióticos y factores relacionados a la higiene. El estudio TEDI es bastante interesante y nos ilustra sobre que el microbioma intestinal en desarrollo pasa por 3 fases distintas de progresión. Una fase de desarrollo entre los 3 y 14 meses, una fase de transición entre los 15 y 30 meses y una fase estable entre los 31 y 46 meses de edad. La influencia de la dieta es notable y vemos nosotros que se ha demostrado la influencia de la dieta materna sobre la calidad nutricional y la presencia de microorganismos benéficos en la leche humana, y esto lo presenta un estudio realizado en mujeres mexicanas sobre la calidad nutricional y la presencia de microorganismos benéficos a la leche humana. Y podemos ver nosotros que factores que afectan el crecimiento de estas bacterias beneficiosas son el consumo de drogas, el cigarrillo y la desnutrición materna. Las madres en tratamiento con antibióticos mostraban un mayor crecimiento de lactobacilos y un decremento significativo de microorganismos patógenos. Las madres que consumían dieta rica en grasas y comida chatarra, los niveles de proteína estaban estables, pero en cambio aumentaban los lípidos y los carbohidratos hasta en un 40%. Obviamente, hablar de los HMO, los oligosacáridos de la leche humana, es sumamente importante. Podríamos mencionar ahí que ellos modifican la microbiota intestinal, tienen un efecto antiadherente, modulan la respuesta de las células epiteliales intestinales y tienen efectos sobre el desarrollo inmunológico y cerebral. Las concentraciones más altas de HMO están a nivel de calostro y disminuyen en la leche madura. Por el contrario, la leche de las madres de bebés prematuros tiene mayores concentraciones de HMO que la leche de las madres que han dado a luz a término. La naturaleza, pues, es muy sabia. De tal manera que se ha demostrado que las cepas de Bifidobacterium longum, derivadas del intestino del lactante, son capaces de metabolizar los oligosacáridos de la leche humana, y que los HMO son un sustrato preferido para Bifidobacterias infantis y otras cepas de bifidobacterias que pueden reducir los nutrientes disponibles para las bacterias potencialmente dañinas y mantener el crecimiento de estas bacterias bajo control. En ausencia de lactancia materna y de sus factores inmunomoduladores, la suplementación con fórmula infantil de inicio con probióticos se usaría para apoyar las funciones inmunológicas y el desarrollo intestinal. Este es un ensayo clínico prospectivo doble ciego y aleatorizado, donde en el grupo 1 participaron 77 lactantes nacidos por cesárea y en el grupo 2 44 lactantes nacidos por cesárea. No se observaron diferencias estadísticas consistentes con respecto a la protección de la vida temprana contra las infecciones gastrointestinales entre los que recibieron desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad con una dosis promedio baja de Bifidobacterium lactis y aquellos que recibieron lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta los 4 meses de edad. Por tanto, la diversidad de la microbiota intestinal aumenta después del destete y la introducción de los alimentos sólidos, contribuyendo a una mayor colonización. ¿Y por qué no mencionar los ácidos grasos de cadena corta? Obviamente que son productos finales de la fermentación microbiana de los monosacáridos. Tenemos allí el butirato en relación a presencia de Firmicutes, el propionato en relación a los bacteroidetes y el acetato en relación a anaerobios intestinales. El butirato tiene un papel muy importante en la función cerebral, el propionato en relación a la gluconeogénesis hepática y otros,
y el acetato promueve respuestas de inmunoglobulina A de los anticuerpos intestinales a la microbiota intestinal. Este es un cuadro muy didáctico que ha sido publicado en febrero de este año, en el cual muchos factores influencian el desarrollo de la microbiota intestinal y ciertos puntos críticos en la vida están asociados con la maduración de la microbiota intestinal como del sistema inmunológico. Si ocurre la disbiosis intestinal, otro tipo de enfermedades, tales como la diabetes, como la obesidad, como la enfermedad alérgica, van a afectar a los seres humanos, lo cual podría afectarlos de por vida si es que ocurre a temprana edad. En este otro cuadro, el microbioma humano y el crecimiento infantil, los primeros 1000 días y más allá, hacia la parte superior vemos todas aquellas características que inducirían un crecimiento saludable, un parto por vía vaginal, lactancia materna, alimentación apropiada en la infancia con una higiene adecuada. Y por todo lo contrario, aquel niño desnutrido que no recibe apropiada alimentación la madre, que quizás el parto sea por cesárea, que tiene una puntuación Z de la microbiota para la edad, o sea, un más disminuido, y obviamente se ve afectado por infecciones de tipo de la vía digestiva y de la vía respiratoria y lo conducen a desnutrición. Concluyendo, primero, extender el concepto del impacto de la microbiota en la salud del niño desde la concepción hasta los 5 primeros años es fundamental, pues su alteración implica consecuencias como parto prematuro, hasta alteraciones en el crecimiento y desarrollo neurológico. Los oligosacáridos contribuyen notablemente al desarrollo inmunológico y cerebral. La lactancia materna es el alimento ideal, pero en ausencia de ella existen datos de que fórmulas que contengan GOS y probióticos como bifidobacterias han demostrado contribuir a la protección de la salud en la vida temprana y por tanto prevención de enfermedades a largo plazo. Finalmente, la malnutrición, tanto materna como del producto, impacta directamente en el desarrollo de la microbiota, por ende, en la salud de los seres humanos y en lo que corresponde al desarrollo de un país. Muchísimas gracias. Doctora Dolores Rodríguez, muchas gracias. Gracias. Vamos a dar paso a la siguiente charla, cuyo nombre es Componentes bioactivos de la leche humana y microbiota benéfica. Y tenemos aquí al doctor José Francisco Cadena León, quien nos estará compartiendo esta disertación. El doctor es médico adscrito al Servicio de Gastroenterología y Nutrición, coordinador de la Unidad de Endoscopía Digestiva, Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. Doctor, le damos la bienvenida y le doy paso para su ponencia. Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Al contrario, muchas gracias a todos por la disponibilidad y bueno, después de la introducción sensacional de la doctora Florencia, vamos a hablar cómo hemos llegado a todo lo que la doctora ha comentado, el conocimiento de los 1000 días, donde la nutrición es fundamental justamente para poder alcanzar todos los estados de salud o al contrario, cuando no se puede hacer de forma adecuada, un estado de enfermedad. Hablar de los componentes bioactivos de la leche humana es hablar del efecto benéfico que contienen los componentes en este fluido contenido en las glándulas mamarias, que con un efecto nutricional e inmunológico, es decir, los componentes de la leche humana tienen una función en la maduración y desarrollo del sistema inmune desde el primer contacto. Lo ayudan a madurar para, obviamente, generar una protección y prevención de infecciones respiratorias, gastrointestinales y enfermedades alérgicas a corto y largo plazo. Cuando hablamos de componentes bioactivos, es decir, componentes biológicamente activos, estamos hablando de sustancias en la dieta que modifican o tienen un impacto más allá de la nutrición, participando en procesos biológicos, inmunológicos, metabólicos, neuroendocrinos y, como vemos, tienen 3 fuentes de origen. Estos componentes bioactivos contenidos en la leche materna tienen diferentes estados o composición a lo largo de los estados de la misma lactancia, es decir,
su volumen o su composición puede variar. La idea es que a través de la nutrición es como nosotros hemos podido adaptarnos al medio ambiente y evolucionar desde el primer homínido, el Australopithecus, pasando por el Neanderthalis y después el Homo sapiens, y vemos cómo a través de la alimentación de los mamíferos, esta evolución que ha dado lugar con los componentes de la leche humana, con efectos, como lo pueden ver en rojo, antiinflamatorios, antimicrobianos e inmunomoduladores, han permitido evolucionar el sistema inmunológico del tubo digestivo gastrointestinal y el sistema inmune sistémico. Y eso es a través de presores ambientales que son de selección natural. Esos dependen, obviamente, en este momento, han dependido de la evolución genética. En la actualidad, nosotros vivimos periodos de adaptación más cortas, donde nuestro genoma ya hemos entendido que está involucrado con el genoma de otros organismos, como es la microbiota, de tal suerte que desde el punto de vista nutricional, programación inmunológica y programación obviamente metabólica, desde el punto de vista darwiniano, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que mejor se adapta a los cambios. Y entonces en la nutrición infantil, cuando hablamos justamente de los objetivos claros que perseguimos a través de la leche humana y cuando no es posible, como lo comentó la doctora Florencia, ocupar fórmulas infantiles adicionadas con componentes bioactivos, la idea es mantener un adecuado crecimiento, desarrollo, pero también conseguir una programación inmunológica adecuada. Porque aquí, como pueden ver en esta diapositiva, cuando hablábamos de selección natural, esa era a través de presores ambientales que tardan mucho tiempo en generar un cambio, prendiendo genes o apagando genes. En la actualidad tenemos presores selectivos que nosotros hemos originado, que intervienen en otros organismos que forman parte de nuestro genoma, como lo es el material genético de la microbiota, ese microbioma, que es susceptible al cambio y puede generar cambios en nosotros más acelerados y obviamente ser un factor de riesgo para enfermedades a largo plazo. Por lo tanto, la adaptación del hombre puede cambiar. La agenda es identificar, obviamente, cuáles son estos componentes de la leche humana, macro, micronutrientes, componentes bioactivos, describir, ya la doctora Florencia lo comentó, cuáles son los factores modificadores de la microbiota en la mamá y en el lactante que es alimentado con leche humana y reconocer cuáles son los componentes bioactivos involucrados en sostener y colonizar al bebé con una microbiota considerada como benéfica. La leche humana es un biofluido altamente especializado, producto de la evolución a lo largo de los años, que permite en el bebito que lo consume mantener o iniciar una programación del sistema inmunológico, fisiológico, hablamos del punto de vista enzimático, metabólico y neuroendocrino adecuado a través de sus componentes macro y micronutrientes. Como ustedes pueden ver aquí, la leche humana se compone de macronutrientes, proteínas, que son de alto valor biológico, grasas, carbohidratos, micronutrientes, tiene porciones no proteicas y tiene componentes biológicamente activos, como ya se comentaron, los oligosacáridos, que son carbohidratos no absorbibles de la dieta, que son fermentados genética y selectivamente por las bifidobacterias. Contiene lactoferrina, lisocimas, citocinas, y también contiene bacterias que vamos a ver más adelante de dónde las obtiene obviamente la leche materna. Entonces, consideramos que la leche humana es un simbiótico natural. Las rutas de adquisición de esta microbiota en la leche humana existen teorías, sobre todo la circulación o vía enteromamaria, donde las bacterias propias del tubo digestivo de la mamá son captadas por células inmunológicas, células dendríticas, a través del epitelio intestinal, y estas llevan esa información o esas partículas bacterianas a través de la vía linfática y la vía hematógena hacia la glándula mamaria, y es como son obviamente administradas o inoculadas al bebé. Y eso enriquece la microbiota del tubo digestivo del bebé con bifidobacterias principalmente, pero también existe una ruta vaginal muy importante, ya se señaló, cuando el niño nace por el canal vaginal también la riqueza bacteriana, sobre todo hacia lactobacilos, y si el niño obviamente se pega al pecho de la mamá, se adquiere bacterias de la piel, del areola del pezón, ricas en estafilococos y estreptococos, y como muy bien lo comentaron en estudios ya realizados,
quizás las bacterias más abundantes en leche materna sean estafilococos y estreptococos. La leche materna tiene diferentes componentes bioactivos, los cuales tienen mayor concentración en la fase de calostro, y eso debe obligarnos a pensar que en la fase de mayor sensibilidad a infecciones, donde hay mayor inmadurez, obviamente que lo acompaña a lo largo de los primeros 1000 días, el calostro con sus componentes bioactivos permiten iniciar esta programación inmunológica de una forma muy importante hasta alcanzar la leche madura, donde pueda haber ciertos cambios. Vemos que a nivel de las proteínas, la alfa-lactoalbúmina, que es la principal proteína del suero, que está integrada por 123 aminoácidos, participa justamente, como vamos a ver más adelante, en esta programación inmunológica. Los ácidos grasos a base de triglicéridos, donde también existe una cantidad de ácidos grasos saturados como el ácido palmítico, que tiene funciones también inmunomoduladoras y modificadoras de la microbiota gastrointestinal, y los carbohidratos, cuando hablamos de lactosa, que es el principal carbohidrato de la leche humana, contenido hasta 70 gramos en un litro, que tiene funciones muy importantes para aportar energía, para modificar la microbiota y para participar en la síntesis de galactocerebrósidos que alcanzan al sistema nervioso central. De tal suerte que también existen micronutrimentos que los podemos dividir en tipo 1 y tipo 2, y como lo comentaron previamente, todo eso permite al niño alcanzar un estado nutricional adecuado, pero en estados de malnutrición maternos puede existir deficiencia de micronutrimentos, y recuerden que todos estos componentes bioactivos interactúan de forma sinérgica. Yo les comentaba que la leche materna en la fase de calostro tiene, además de componentes de macronutrimentos, micronutrimentos, citocinas, inmunoglobulinas, secreto de lactoferrina, contienen factores de crecimiento y hormonas que ayudan a que el intestino madure y crezca rápidamente. Eso es fundamental. Recuerden que la microbiota interactúa con el epitelio intestinal y en conjunto una barrera de protección que limita el paso de bacterias patógenas, de tal suerte que contar con factor de crecimiento epidermoide permite mejorar esos efectos de reparación en mucosa intestinal. Factores de crecimiento neurotróficos, vean que permite madurar los mecanismos de peristalsis, donde interviene el complejo motor migratorio interdigestivo, y eso reduce mucho la cantidad de partículas antigénicas que puedan mantener un contacto más permanente o más constante con este epitelio mucoso. Existen factores de crecimiento tisular, del sistema vascular, así también otras sustancias que permiten fortalecer los mecanismos de barrera intestinal, como la eritropoyetina. Y desde el punto de vista inmunológico, ven ustedes cómo, recuerden que el tubo digestivo alberga el 70% de las células inmunológicas. Sin embargo, la leche materna aporta inmunoglobulina secretora en las primeras 2 semanas cuando de sintetizarla, porque él depende de un componente intestinal secretor que depende del ácido retinoico. Entonces, en los primeros días, la inmunoglobulina secretora es aportada por la leche materna junto con todo el armamento de protección, y eso va a permitir que el inóculo de bacterias que se está dando a través de la misma leche pueda obviamente generar un mecanismo de barrera y empezar a cumplir sus funciones de resistencia y resiliencia. ¿Qué factores modificadores hay de los componentes bioactivos y sobre todo de la microbiota en la leche materna? La doctora Florencia ya los describió muy bien. Cuando hablamos de la edad gestacional, obviamente los prematuros, si nacen por la vía abdominal o cesárea, van a tener un retraso en la colonización con bacterias benéficas, y si no toman leche materna y si son administrados con un antibiótico, obviamente estos cambios en la microbiota pueden durar más allá de los 1000 días, incluso hasta los 6 o 7 años. Cuando hablamos de factores genéticos, recuerden que los oligosacáridos son sintetizados también a través de factores dependientes de genes, del gen secretor, el gen Lewis, que es similar del grupo sanguíneo. Entonces, no todas las mamás son capaces de producir oligosacáridos. La edad materna, enfermedades maternas, la dieta de la madre, la vía de nacimiento, lo comentaron ya muy bien, la vía vaginal promueve un enriquecimiento con lactobacilos y bifidobacterias. Por lo tanto, la leche materna contiene sustancias que definitivamente modifican la cantidad y la composición de la microbiota que es inoculada al bebé. Si nosotros inoculamos al bebé
con bacterias benéficas. Estas tendrán una actividad metabólica fermentadora selectiva de oligosacáridos que están en la leche y de lactosa y producirán metabolitos, como ya se comentaron, que son los ácidos grasos de cadena corta, producirán sustancias antimicrobianas como defensinas y permiten también la producción de moco, cierran uniones apretadas y eso da por lugar a una homeostasis gastrointestinal y que se conoce como tolerancia oral, que es una respuesta inmunológica programada que no es adversa. ¿Cuáles son los componentes bioactivos selectivos que ayudan justamente a este tipo de desarrollo inmunológico? Definitivamente en las proteínas tenemos la alfa-lactoalbúmina, la lactoferrina, que es el pigmento rojo de la leche, la inmunoglobulina secretora. Existen bacterias que ya se comentaron, carbohidratos que son lactosa, oligosacáridos, los factores de crecimiento, y en los ácidos grasos, los ácidos grasos poliinsaturados y el beta-palmitato, y todos estos se combinan. Y los nutrimentos que entran en contacto tempranamente con la microbiota inoculada actúan en el epitelio intestinal, en esa interfase, y a través de una translocación ordenada que se conoce como crosstalk, que interactúan con receptores de reconocimiento de patrones microbianos, que son receptores tipo TOL, permiten un reconocimiento selectivo de bacterias benéficas que participan o estimulan el sistema inmunológico gastrointestinal, tanto en la protección innata, que son los mecanismos de barrera, como la inmunidad de memoria o adaptativa, que generan respuestas celulares completamente dirigidas a patógenos, o la presencia de no una respuesta inflamatoria cuando hablamos de tolerancia oral, sino un reconocimiento adecuado. De las proteínas, la alfa-lactoalbúmina es la segunda proteína más abundante del suero, contiene aminoácidos esenciales, triptófano, cisteína y lisina, y es un precursor de lactosa, que es muy importante como parte de energía, contiene un efecto prebiótico. La lactoferrina, que permite mejorar el transporte y absorción del hierro, que tiene efectos antimicrobianos e inmunomoduladores, pero ven ustedes que también modifica, permite tener una ganancia en una microbiota intestinal benéfica, los nucleótidos y la lactosa. Es muy importante saber que la lactosa acompaña en la leche materna y cumple funciones fundamentales modificadoras. La doctora Florencia ya nos habló de los oligosacáridos. Quiero que sepan que son los oligosacáridos de leche humana el tercer componente de mayor volumen en la leche humana. Hay más de 200 tipos en su estructura. Y ahí lo vemos, son glucosa, fructosa, galactosa, ácido siálico y N-acetilglucosamina. Y ya lo comentó, hay una mayor cantidad en la fase de calostro y una reducción al 50% en la leche madura, pero esta cantidad de oligosacáridos depende, obviamente, de un mecanismo genético y eso puede modificar un poco la cantidad de secreción, inclusive variaciones entre mamás. Y eso es muy importante considerarlo, sobre todo cuando no podemos dar una leche materna exclusiva y consideramos una fórmula infantil que contenga, obviamente, en este caso, prebióticos que tengan este efecto bifidogénico, estimulador de fidobacterias. Los oligosacáridos, por su estructura, ejercen un efecto de señuelo, tienen una estructura glicoproteica muy similar a los receptores del epitelio intestinal, y entonces la bacteria patógena, en lugar de adherirse al epitelio intestinal, se dirige al oligosacárido y con eso reduce la adición al epitelio y la translocación bacteriana. Y además, ya lo comenté, son el alimento genéticamente selectivo y competición por nutrimentos reduce las bacterias patógenas. Es muy importante saber que los componentes bioactivos además participan en todos los mecanismos de barrera intestinal, fortaleciendo obviamente al tubo digestivo con cierre de uniones apretadas, producción de moco secretor, estimulando la motilidad gastrointestinal, estimulando la actividad enzimática, y todo eso permite tener una microbiota benéfica. Cuando hablamos de los ácidos grasos, el ácido palmítico, que es una composición de triglicéridos con un ácido palmítico en la posición SN2, permite obviamente a los niños tener evacuaciones blandas y suaves, mejorar la absorción del calcio a nivel del colon en una vía alterna. El calcio se absorbe principalmente en duodeno y eso permite mejorar la mineralización ósea, pero también tiene efectos modificadores de la microbiota intestinal. La leche humana, por lo tanto, es un simbiótico, contiene bacterias, como ya se comentó, contiene oligosacáridos, y la doctora Florencia nos mostró previamente también cómo cuando tenemos una comunidad, un ecosistema microbiano balanceado, rico, idealmente en la leche materna, en las evacuaciones del bebé, rico en bifidobacterias,
Si nosotros lo modificamos con un antibiótico, reducimos importantemente esta diversidad y eso modifica la programación inmunológica de protección y de tolerancia oral en el bebé en etapas tempranas de la vida, que puede tener un impacto hasta los 5 o 7 años. Es decir, se puede recuperar la microbiota a través de la alimentación, sí, pero no va a quedar o no va a tener la misma composición inicial, pero puede haber obviamente efectos que todavía continúen a lo largo de la vida. Si nosotros damos leche materna o una fórmula infantil con un simbiótico que tenga un prebiótico o un probiótico, puede haber una modulación de esta microbiota, fortaleciendo, recuperando la microbiota benéfica, y eso permite obviamente alcanzar este fenómeno de protección. Por lo tanto, los componentes bioactivos de la leche humana interactúan con la microbiota gastrointestinal, tanto la nativa como la que se administra, si hablamos de leche materna, a una fórmula infantil con componentes bioactivos, y entonces vemos cómo tiene un efecto metabólico con la producción de ácidos grasos de cadena corta, fisiológico, con la recuperación de enzimas intestinales y fortalecimiento de la barrera intestinal, e inmunológico, obviamente, promoviendo la tolerancia oral, es decir, el sistema inmune innato con barrera y el sistema inmune adaptativo. Las bifidobacterias son especies que genéticamente están diseñadas para hidrolizar los oligosacáridos y obviamente obtener sus productos de la fermentación. Para concluir, la leche humana es el alimento ideal para los lactantes por la composición o la aparición, presentación de componentes biológicamente activos que son resultado de la evolución de millones de años, y eso ha permitido adaptarnos adecuadamente al ambiente. El conocimiento de los diferentes o diversos componentes de la leche humana tienen un impacto en las prácticas clínicas nutricionales actuales, en casos donde la leche materna no puede ser administrada de forma total y tengamos que ocupar una fórmula infantil. Es muy importante considerar la aparición o presentación de este tipo de componentes bioactivos, sobre todo que tienen un impacto en reducción de infecciones respiratorias y gastrointestinales. La leche humana, por lo tanto, modula el microbioma, que es la composición bacteriana, viral también. Recuerden que la microbiota gastrointestinal contiene virus, arqueas, protozoarios, pero también su información genética, y por lo tanto es una estructura, es parte de nuestro hologenoma, y la microbiota puede, a través de su información genética, modificar al nuestro, pero hacerlo más rápido que el de nosotros solitos sin ellos. Y por lo tanto, representa una ventana de oportunidad para la programación inmunológica, sobre todo en los primeros 6 meses de la vida, que ya que tiene un impacto en la edad adulta. La leche humana permite contar con un enriquecimiento de bifidobacterias, ayuda obviamente a la prevención de infecciones, la aparición de enfermedades alérgicas autoinmunes a través de estos componentes bioactivos, y siempre habrá que considerar, como ya se comentó, el uso de fórmulas infantiles con componentes biológicamente activos cuando no sea posible dar leche materna. Y yo con eso agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Cadena León, muy interesante la presentación. Y ahora, bueno, vamos a dar paso a la tercera disertación del doctor Sebastián Pereira, de Paraguay, cuya temática es prebióticos y enterocolitis necrotizante. El doctor Sebastián Pereira tiene su especialidad en pediatría de la Universidad Católica de Asunción, se especializó en gastroenterología y nutrición infantil del Hospital Infantil Federico Gómez de México, tiene un magíster en gastroenterología y patología y endoscopía pediátrica del Hospital Humberto I, docente de CONAREM, RECIMED, y es miembro activo de la LAPSCAN. Doctor Sebastián Pereira, bueno, le damos la bienvenida, muchas gracias por estar en este encuentro. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. La verdad que después de todas estas impresionantes exponencias de la importancia justamente del tipo de parto, como también la importancia que tiene la lactancia materna en el recién nacido, tocaría tocar justamente la complicación más o menos que podríamos llegar a tener en un lactante que eventualmente pudiera nacer por cesárea, por prematurez, o que eventualmente también pudiera estar alimentado con fórmula por cuestiones sociales, familiares, que sería justamente una de las complicaciones más frecuentes en el neonato, que sería la enterocolitis necrotizante.
que aquí empezaríamos más que nada definiendo un poquitito lo que es la enterocolitis, que es la principal causa de muerte por enfermedad gastrointestinal en los recién nacidos prematuros, que afecta aproximadamente el 5 al 12% de los recién nacidos con muy bajo peso al nacer. Puede presentarse con un inicio lento e insidioso en algunos casos, pero ya en algunos casos un poco menos frecuentes, pueden ser también ya de un inicio un poco mucho más brusco, muestran síntomas tempranos y eventualmente sería como la intolerancia alimentaria y distensión abdominal, ¿no? El tratamiento durante las primeras etapas incluye justamente este reposo intestinal, el uso cuidadoso de antibióticos y eventualmente, cuando hay complicaciones, ya una indicación quirúrgica, ¿no? Como vemos en este cuadro, está bastante claro que la enterocolitis necrotizante obviamente es multifactorial, donde influyen factores prenatales, factores perinatales, factores neonatales, que todo lo que estuvimos hablando previamente en las otras dos charlas, como también a largo plazo, que esto obviamente eventualmente puede, o sea, todos estos factores influyen en que eventualmente el niño tenga mayor predisposición y menor salud digestiva a enfermedades crónicas, pero básicamente lo más importante es tratar de cuáles serían las estrategias justamente como para prevenir esta enterocolitis necrotizante, ¿no? Que sería justamente la exposición temprana al calostro, como también la leche materna, el cuidado nutricional considerable, o sea, tener un cuidado muy cuidadoso, o sea, que valga la redundancia, ¿no? De la nutrición del prematuro, la utilización de probióticos, factores ambientales, el cuidado de piel a piel, como también eventualmente la utilización de fármacos, ¿verdad? Como también es muy común en prematuro la utilización de antibióticos de amplio espectro, el ayuno, la nutrición parenteral, fórmulas eventualmente, que eso obviamente teniendo en cuenta, así como estaba hablando el doctor José, la permeabilidad intestinal, como también dijo la doctora Dolores, que esto eventualmente pudiera favorecer a una mayor sensibilización y factores proinflamatorios a nivel intestinal. Se presentó en el 2016 un estudio en el cual se hablaba justamente sobre la transferencia de microbiota vaginal a todo niño que eventualmente naciera por cesárea para tratar de eventualmente, por lo menos paliativamente o parcialmente recuperar esa flora intestinal que el niño que nace por cesárea obviamente está ya demostrado que es completamente distinto. Y eso eventualmente se hizo un estudio en el cual se hacía una colonización vaginal de la madre con con una gasa que se tomaba justamente la secreción vaginal y se hacía pasar por la boca y la cara del recién nacido, como también por el cuerpo. Y como vemos en este gráfico, en la parte vaginal, que sería la primera columna, vemos que todas las partes, todo lo que es rosado, o sea, perdón, en lila o violeta, sería justamente la parte de la inoculación de la microbiota vaginal, tanto en la cavidad anal, oral y en la piel. En aquellos pacientes que fueron inoculados vemos que es mínima, pero aún así algo ya tiene. Y sin embargo, en aquellos pacientes con cesárea vemos que absolutamente no tiene nada de microbiota vaginal, ¿verdad? Lastimosamente este estudio, estábamos todavía en trámites de eventualmente tener mayor evidencia, ¿no? Pero la evidencia lastimosamente no fue concluyente y la Asociación Americana de Ginecobstetricia no recomienda esta intervención. Bueno, la enterocolitis necrotizante obviamente tenemos varios estadios, pero el que más me importa a nosotros y más me competiría a mí hablarle sería el estadio 2, que tiene una mortalidad de más o menos aproximadamente el 25%, con una morbilidad incluida la sepsis recurrente, necesidad de cirugía, supervivencia con síndrome de intestino corto, alteraciones en el neurodesarrollo a largo plazo en neonatos muy prematuros, que tengan justamente una gestación menor a 32 semanas, y la mortalidad mayor al 45%, y la morbilidad son significativamente mayores en neonatos extremadamente prematuros con una gestación menor a 28 semanas. Revisiones sistemáticas de ensayos controlados, que tenemos básicamente 24 en ensayos controlados aleatorios, que más o menos corresponden a 5.529 pacientes, han confirmado justamente que la suplementación con probióticos reduce significativamente no solo el riesgo de enterocolitis necrotizante, sino que también la muerte por cualquier otra causa, al tiempo que facilita además la tolerancia de alimentación en neonatos prematuros.
La evidencia de inflamación que tenemos sobre la enterocolitis necrotizante es el aumento justamente de los niveles en tejido y suero de una amplia gama de mediadores inflamatorios, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta, la 6, la 8, la 12, la 18, entre otros cuantos otros factores inflamatorios, como también el aumento, que vamos a ver un poco más adelante, de la expresión del receptor Toll-like 4, TLR4, en el intestino. Y tenemos una evidencia científica bastante importante en el cual la utilización justamente de probióticos, ahí tenemos también varios estudios, obviamente, de otros tipos de cepas, pero el que mayor evidencia científica tiene es el Lactobacillus reuteri DSM 17938, que tiene la capacidad de disminuir las citocinas preinflamatorias, aumentar las citocinas antiinflamatorias por modulación del equilibrio entre las células T efectoras, T memoria, y las células T reguladoras, lo que lleva a una menor incidencia y gravedad de enterocolitis necrotizante. Tenemos que saber que obviamente el recién nacido, o sea, el bebé no es un niño más chico como el niño grande, no es un adulto pequeño, sino que cada fase es completamente distinta en pediatría. Entonces tenemos que conocer que el intestino neonatal inmaduro contiene menos células T totales, tiene genes inflamatorios innatos sobreexpresados, tales como el factor de transcripción nuclear beta, la diferenciación mieloide, el receptor tipo TLR4, que vamos a hablar enseguida, y otros factores asociados al receptor de factor de necrosis tumoral. Al mismo tiempo, los genes reguladores de retroalimentación están subexpresados, o sea, es como que todo un ambiente completamente inflamatorio, que cualquier factor externo de más puede influir muchísimo en la salud digestiva de este niño, ¿verdad? O sea, de tener probablemente, aunque haya tenido enterocolitis, por lo menos que tenga una mejor evolución, podemos llegar a tener un niño prácticamente con intestino ultra mega corto, insuficiencia intestinal, que sea dependiente de nutrición parenteral domiciliaria, que no tenemos eso en todos los países, prácticamente acá en Paraguay no tenemos. Entonces tenemos que saber que esa mucosa neonatal es muy sensible a la infección bacteriana y a una reacción inmunitaria a proteínas heterólogas por el aumento de la permeabilidad intestinal, por lo cual también hace 1 año y medio, creo que en agosto del 2018 se había lanzado justamente un estudio en el cual demostraba que la utilización de fórmulas enteras en niños, ya sea prematuros o aún así de término, que hayan nacido por parto cesárea, tenía mucho mayor riesgo de sensibilización a estas proteínas heterólogas. La fórmula entera obviamente tiene una proteína de leche de vaca entera que es mucho más antigénica, por lo cual siempre se recomienda después de eso la utilización justamente de fórmulas extensamente hidrolizadas o por lo menos parcialmente hidrolizadas para evitar esta sensibilización. En cuanto a la patogénesis, está relacionada con la translocación microbiana, o sea, la de la propia microbiota alterada que ya tiene este prematuro, que conduce a sepsis sistémica, que obviamente está vinculada justamente a este receptor TLR4, que está expresado en el epitelio intestinal y también en linfocitos, que reconoce componentes de estas bacterias gram negativas de la microbiota, como también el lipopolisacárido, y activa una ruta inflamatoria conocida como la ruta del NF-kappa B, ¿verdad? Además, el TLR4 atrae linfocitos T helpers, libera interleucina 17, o sea, proinflamatoria, con apoptosis de enterocitos, colapso de la barrera intestinal con aumento de la permeabilidad intestinal, translocación microbiana, infección sistémica, y esta proliferación de microbios patógenos continúa activando el TLR4, que obviamente conduce ya a una enterocolitis necrosante grave. Como vemos acá, tenemos la disbiosis, eso activa los receptores TLR4 que están a nivel de la mucosa intestinal. Esto a su vez produce factores proinflamatorios con activación de citoquinas otra vez inflamatorias. Produce también la reducción del flujo mesentérico, por lo cual esto nos lleva a tanto inflamación como también eventualmente a una isquemia intestinal y perforación, ¿verdad? Acá vemos también que tenemos justamente la apoptosis de los enterocitos, como alteración de la barrera y la permeabilidad intestinal. Tenemos una disminución de la progresión y migración de células. También tenemos bueno, la barrera, como ya le había dicho, y la apoptosis, ¿no? Entonces todo esto obviamente permite el pasaje de bacterias al torrente sanguíneo y eventualmente desarrollar una sepsis, por lo cual siempre es importante estos 3 cuadros rojos que vemos ahí, que todo niño prematuro, entonces, que eventualmente tiene sus complicaciones por su propia prematurez y por haber nacido por cesárea,
tengan ese estado de disbiosis, como ya vimos en las otras dos charlas anteriores, un estado proinflamatorio, que esto sí o sí va a llevar a una translocación bacteriana, esto sí o sí va a llevar a la activación del TLR4 con todos esos factores que estuvimos viendo y potenciar aún así más la enterocolitis. La suplementación con el Lactobacillus reuteri puede mejorar justamente la salud intestinal, disminuir la colonización de patógenos, tiene también la capacidad de mejorar el peristaltismo intestinal, y también inclusive mejorar la tolerancia alimenticia en prematuros. Acá yo solamente me baso en la evidencia de uno de los que más tiene evidencia justamente en la utilización en prematuros. Obviamente, como les decía, hay mucho, pero es imposible hablar de todos. Pero, bueno, por ejemplo, esta revisión sistemática que se hizo en el 2015, vemos que el Lactobacillus reuteri tiene efectos beneficiosos sobre la intolerancia alimentaria en recién nacidos prematuros, actúa sobre el vaciamiento gástrico, inclusive sobre la motilidad intestinal, obviamente favoreciendo un sobrecrecimiento bacteriano con disminución de la motilidad, que esto lleva obviamente a mayor disbiosis y fermentación, obviamente, de los azúcares propios de la lactancia de la leche materna, como obviamente una fórmula. Entonces, esta cepa tiene la capacidad de reducir esa incidencia y la gravedad de enterocolitis necrotizante, también inclusive en roedores, mediante, esto lo que se descubrió fue que tiene una modulación en la diferenciación de las células T memoria efectora, también en las células T reguladoras FOX en 3, cambiando la frecuencia y haciendo justamente que todo ese estado proinflamatorio sea mucho más amigable o amistoso para eventualmente un desarrollo más armonioso, digamos, de este prematuro, ¿verdad? Y principalmente modula la respuesta de este receptor TLR4, disminuyendo justamente la señalización kappa B para disminuir aún así más el estado preinflamatorio. Otro estudio que tenemos es que eventualmente también se descubrió que en cuanto a enterocolitis necrotizante, también el Lactobacillus reuteri tiene mucha influencia en el receptor Toll-like 2, o sea, el TLR2, que este TLR2, como vemos, bueno, aquí sería más que nada repitiendo lo que estábamos hablando hace rato, por eso paso rápido esto. El TLR2, acá lo mismo, vemos que justamente en este gráfico hace a la inversa del TLR4, promueve justamente a disminuir estas citoquinas proinflamatorias con regulación de estos linfocitos T en cuanto a los 3 kilos memoria, y va justamente promoviendo a una respuesta menos inflamatoria donde sea un intestino más favorable para eventualmente disminuir este estado de enterocolitis, ¿verdad? Y acá en este gráfico solamente es tipo más que nada demostrar la cantidad de evidencia que tenemos de que la utilización de probióticos realmente es efectivo, no tengamos miedo en la utilización de probióticos en estos niños, quitando todos los factores beneficiosos que ya hablaban la doctora Dolores y el doctor José antes, de que tenemos evidencia de que estos probióticos son beneficiosos, disminuyen la enterocolitis, o sea, con esto disminuimos muchísimo el estado de gravedad mismo del niño, como eventualmente su salud y su vida futura, ¿no? Esto también es más que nada, se estrenó o sea, se publicó en el Cochrane en cuanto a una medicina evidencial basada en la evidencia, en el cual vemos que están estudios tanto de 1997 como hasta 2013 que tenemos recolectados en esto, todos favorecen justamente la utilización de probióticos, ¿verdad? Entonces, no tengamos miedo en utilizar, siempre obviamente favorezcamos al parto vaginal, a la alimentación con la leche materna, que tiene muchísimos beneficios, y así con esto concluyo esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sebastián Pereira, por su disertación. Ahora vamos a pasar a la cuarta y última ponencia, en este caso del doctor Cristian Boggio Marcet de Argentina, cuya temática es microbiota en gastroenterología pediátrica. Cristian, bueno, muy bienvenido a este encuentro, gracias por participar del mismo, y brevemente voy a contar que, bueno, que Cristian Boggio Marcet es médico pediatra gastroenterólogo, director de la maestría gastroenterología, patología y nutrición pediátrica de la Universidad del Salvador, jefe del grupo de trabajo de gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, docente adscrito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y es presidente de la Asociación de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica GENUC. Bueno, Cristian, muchas gracias y te doy paso a tu ponencia.
Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación y gracias por estar del otro lado, prácticamente toda Latinoamérica, ¿sí? Así que voy a tratar de hacer en estos 15 minutos que me quedan a mí un breve camino o recorrido por la microbiota y su relación con los trastornos funcionales digestivos, ¿sí? Así que para hablar un poco de la microbiota, y creo que ya comentaron bastantes aspectos, pero hay que tener en cuenta, ¿sí?, que el 95% de la microbiota que se encuentra en el organismo se ubica en el tracto gastrointestinal. Por eso es de tanta importancia lo que se vino hablando hasta ahora con respecto a la colonización, ¿sí? Y tener en cuenta que hay más de 150 genes de microbiota en relación a cada gen de células, ¿sí? Y el 90% de las enfermedades que nosotros conocemos están relacionadas con algún trastorno de la microbiota. Y por eso es interesante tener en cuenta que esa microbiota va a coexistir en una relación absolutamente homeostática con el huésped y con el sistema inmunológico, ¿sí? También es importante diferenciar los conceptos de microbiota y microbioma, ¿sí? Porque la microbiota nos referimos siempre cuando hablamos de microorganismos que viven en un determinado ambiente, mientras que el microbioma no es solo los microorganismos, sino también los genes y el genoma de ese determinado ambiente. Y tener en cuenta que esa microbiota va a ir modificándose, como bien lo explicaron los disertantes que estuvieron antes que yo, con respecto a la inestabilidad de la microbiota en los primeros 2 a 3 años de vida. Luego esa microbiota se va a tornar estable y va a volver a presentar aspectos de inestabilidad o de pérdida de riqueza y diversidad a partir de la tercera edad. Por eso los dos extremos de la vida son momentos donde hay cierta labilidad de la microbiota y donde hay mayor tendencia a poder presentar trastornos relacionados a la disbiosis, ¿sí? Y también tener en cuenta que hay 2 tipos de gérmenes que muchas veces cohabitan en el intestino. Los gérmenes nativos, que son aquellos que van a colonizar permanentemente el tracto gastrointestinal y que se van a adquirir con el mismo momento del nacimiento, ¿sí? Pero después va a haber gérmenes transitorios que van a ser aquellos que los vamos a incorporar a través de alimentos, de bebidas o a través de otras fuentes como preparados farmacéuticos, ¿sí? Y estos van a colonizar, pero en forma transitoria, el intestino. Y por eso es interesante, digamos, trabajar sobre 2 términos como son la eubiosis y la disbiosis, ¿sí? La eubiosis no es otra cosa que el equilibrio de este conjunto de gérmenes que habitan el intestino, ¿sí? Mientras que la disbiosis es lo que se produce cuando se pierde alguna de las 3 características de la microbiota, que es la diversidad, riqueza o abundancia relativa, ¿sí? Esta relación eubiótica que decimos va a ser una relación que va a trabajar entre los microbios y nuestro organismo. Nosotros le vamos a dar, digamos, un lugar, un hábitat específico para que pueda crecer y desarrollarse esa microbiota, y vamos a proveerle alimento a través del moco intestinal y a través de otras sustancias que van a llegar por el tracto gastrointestinal. Pero la microbiota a nosotros nos va a dar un montón de otras funciones, como ser detoxificar fármacos, sintetizar vitaminas, de producir ácidos grasos de cadena corta, como se nombró aquí, el ácido butírico, propiónico y acético, que hoy se sabe que estos ácidos grasos intervienen en diferentes rutas metabólicas y pueden estar asociados al origen muchas veces de muchas enfermedades, ¿sí? Ahora, cuando, digamos, y también es interesante tener en cuenta que esta microbiota va a estar en un contacto permanente con el sistema inmune ligado a mucosas, que va a ayudar no solo a su crecimiento, sino a su maduración, ¿sí? Ahora, cuando
este equilibrio que tenemos entre microbios y huésped se pierde, esto va a aumentar el riesgo de desarrollo de enfermedades no comunicables en la vida, digamos, temprana del niño o ya en la vida adulta, como puede ser el asma, las alergias, la obesidad y determinadas enfermedades autoinmunes. Entonces, la microbiota, si pensamos cuáles son las funciones, vamos a tener una función desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Que va a estar, digamos, asociada directamente a la fisiología intestinal y a cómo va a influenciar en el desarrollo del trastorno del tracto gastrointestinal, y vamos a tener una comunicación cerebrointestinal donde la microbiota va a ser un efector principal para este tipo de comunicación bidireccional. Desde el punto de vista nutricional, como decíamos, va a detoxificar y va a nutrir y a degradar productos alimentarios, va a tener una función de defensa, que decíamos con relación a la educación y maduración del sistema inmune mucosal, y también va a tener una acción a nivel de la barrera intestinal, ¿sí? Porque va a proteger y a evitar la proliferación de microorganismos exógenos, ¿sí? Entonces, como decíamos anteriormente, estas tres condiciones, estas tres características de la microbiota que corresponden a la riqueza, a la diversidad y a la abundancia relativa, van a configurar características que van a definir a la microbiota como una microbiota sana, una microbiota eubiótica, una microbiota diversa, que va a mantener una relación de equilibrio constante entre simbiontes y patobiontes. ¿Sí? La pérdida de alguno de estos tres componentes de la microbiota va a desencadenar mecanismos inflamatorios que va a llevar a una disfunción inmunitaria y a una inflamación, aumentando la permeabilidad a nivel de la pared intestinal y favoreciendo el pasaje de antígenos hacia el interior de la pared intestinal. ¿Sí? Pero el concepto de disbiosis tenemos que tener en cuenta que no es un concepto estático, ¿sí? Y uno asume a la disbiosis como una pérdida de determinados filos bacterianos. Y la realidad no es solo perder filos bacterianos, sino tener en cuenta cómo se van a desarrollar aquellos remanentes, ¿sí? Muchas veces podemos perder una determinada comunidad bacteriana, pero la comunidad remanente tiene una capacidad de resiliencia, que esto no es otra cosa que una capacidad de adaptación, y que puede suplir la cantidad de pérdida de microorganismos, ¿sí? Mientras que otras comunidades pueden ser menos resilientes y tal vez poca pérdida o casi nada de pérdida no va a generar las mismas características. Por eso se dice, ¿sí?, que la disbiosis intestinal es un concepto absolutamente dinámico y que esto va modificándose no solo en la misma persona, sino de persona a persona. Esta capacidad de adaptación o de resiliencia tiene que ver con una interconexión que hay a nivel microbiano entre las diferentes comunidades, ¿sí? Entonces, si hablamos de factores que puedan alterar el microbioma intestinal en los primeros años de vida, ya se nombraron, pero solamente por repasar que el embarazo, en el momento del embarazo, es un momento crucial donde clásicamente se decía que la placenta era estéril, pero hace unos cuantos años se empezó a cuestionar la esterilidad de la placenta y el líquido amniótico, y se empezaron a aparecer estudios donde se planteaba que existía una microbiota específica a nivel placentario, ¿sí? Y que podía tener orígenes a través de la microbiota vaginal o a través de la microbiota de la cavidad oral de la mamá, ¿sí? O de la microbiota intestinal. Hoy este concepto, a partir de nuevas técnicas de análisis metagenómico, de shotgun, de FISH, que son diferentes técnicas de análisis de microbiota, se terminó mostrando que lo que existen son restos de DNA bacteriano, o sea, no son elementos, microorganismos vivos, pero sí se sabe que esos restos de DNA o de material genético, de material de pared de diferentes microorganismos,
pueden tener efectos a nivel del embarazo y a nivel del estado metabólico de la salud materna, ¿sí? El tipo de parto, creo que ya se habló bastante y se entendió que el parto vaginal es la forma de adquisición de los primeros pobladores del tubo digestivo, con más de un 50% de lactobacilos y bifidobacterias. Pero tener en cuenta que la lactancia es un elemento fundamental, y agradezco que uno de mis antecesores haya hablado de la circulación enteromamaria descubierta por el doctor Juan Miguel Rodríguez de la Universidad Complutense, donde realmente ese concepto de integración de la microbiota intestinal y de la microbiota de cavidad oral y de la zona del pezón hace que el bebé adquiera una microbiota mucho más diversa, más allá de la cantidad de microorganismos que tiene la leche materna, más de 200 géneros y especies, e incluso hasta especies que solamente se secretan en leche materna, como el Streptococcus lactarius, ¿sí? Pero hay una pregunta que es interesante responder, y es si el microbioma materno modula el neurodesarrollo fetal, ¿sí? Y para ello se ha visto en estudios donde se han criado animales sin colonización microbiana, que son ratones germ-free, o que están deplesionados de microbioma porque han sido tratados específicamente con antibióticos, y lo que evidenciaron es que había una neurofisiología y un comportamiento completamente alterado en relación con los controles, ¿sí? Y esto demostró que solamente algunos fenotipos podían ser corregidos restaurando el microbioma postnatalmente, ¿sí? Y esto lo que mostró es que el microbioma de la mamá gestante está involucrado directamente en la regulación de procesos de desarrollo que afectan no solo la función, sino también el comportamiento cerebral en la edad adulta, ¿sí? Pero, por otro lado, tampoco está claro si el microbioma intestinal de la mamá influye directamente en el desarrollo neurológico durante algunos periodos prenatales que son críticos cuando hay ausencia de factores ambientales. Pero sí se sabe que el fenotipo metabólico también está asociado con el microbioma materno. Esto es un trabajo muy interesante, el que interesa investigación básica, publicado por Kimura en la revista Science, poco, donde lo que se intentó fue explorar el impacto que tenía la microbiota del intestino de la mamá sobre el desarrollo del embrión y la susceptibilidad a poder tener enfermedades en la vida adulta, ¿sí? Entonces lo que encontraron es que la microbiota de la mamá durante el embarazo imparte una resistencia hacia la obesidad en la descendencia. Lo que se hizo fue nuevamente criar ratones gestantes bajo condiciones libres de patógenos y en condiciones libres de gérmenes, y los recién nacidos fueron criados por madres adoptivas que tenían condiciones convencionales para de esa manera poder alinear los entornos de crecimiento. Y lo que se vio fue que las madres, la descendencia de las madres germ-free eran más susceptibles al síndrome metabólico, ¿sí? O sea, aumentaba el riesgo de obesidad e intolerancia a la glucosa, en asociación con un gasto energético reducido con una dieta alta en grasas. Entonces, lo que mostró este trabajo es que el entorno intestinal materno durante el embarazo es clave para la programación metabólica de la descendencia y, por lo tanto, para la prevención del síndrome metabólico. Tan solo recordar algunos de los mecanismos de acción de los probióticos, y esto es interesante en conocer que los probióticos actúan bloqueando la entrada de patógenos a nivel de la célula intestinal, crean una barrera mucosal porque liberan moco de células caliciformes, mantienen por lo tanto la permeabilidad intestinal porque aumentan las uniones estrechas a través de proteínas específicas como la sonulina, producen determinados factores antimicrobianos y, sobre todo, y lo más interesante, es la estimulación del sistema inmunológico a través de las células dendríticas, ¿sí? Mediante la inducción de células T reguladoras y producción, obviamente, de citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 y el factor de crecimiento beta, ¿sí? Ahora,
Los probióticos tienen diferentes indicaciones, tanto en niños como en adultos. Algunas de ellas son iguales en las dos poblaciones, como puede ser la diarrea aguda, la diarrea asociada a antibióticos, la diarrea del viajero o la diarrea por Clostridium difficile, donde realmente hay probióticos con probada eficacia, con nivel de evidencia 1A, con respecto a este tipo de patologías. Pero tenemos un grupo de patologías que corresponden exclusivamente a la infancia, a los niños, donde ya se habló de la enterocolitis necrotizante, pero también tenemos lo que es trastornos funcionales digestivos, los cólicos, la alergia a la proteína de leche de vaca, donde los probióticos pueden ser una herramienta de tratamiento, de coadyuvancia en estas patologías, ¿sí? Con respecto a los trastornos funcionales digestivos, sabemos que son trastornos que están caracterizados por síntomas gastrointestinales que son crónicos o son recurrentes y que no están relacionados con anomalías estructurales o bioquímicas, ¿sí? Muchos de estos trastornos tienen alteraciones de motilidad, alteraciones a nivel de la sensibilidad visceral, a nivel de alteraciones a nivel de la inmunidad mucosal, y también hay una alteración de un comportamiento disbiótico a nivel de la microbiota, ¿sí? Son trastornos que no tienen marcadores, biomarcadores específicos, están definidos a través de criterios, ¿sí?, específicos, como son los criterios de Roma 4, ¿sí?, y son un motivo de consulta muy frecuente para el pediatra, que asocian alto gasto en salud, ¿sí? Y por otro lado, provocan en los padres ausentismo laboral y en los chicos luego ausentismo escolar, ¿sí? Pero por sobre todo deterioran la calidad de vida del individuo, ¿sí? Estos trastornos funcionales muchas veces no son eficaces los tratamientos farmacológicos, las medidas dietéticas, ¿sí?, otros tipos de terapias, como pueden ser desde uso de laxantes proquinéticos, anticolinérgicos, o incluso medicina complementaria o alternativa, ¿sí? Y muchos de estos chicos empiezan a recibir dietas de restricción, ¿sí? Y esto conlleva a un problema muy importante desde el punto de vista nutricional, con la disminución, con la alteración en la composición de micronutrientes, que son necesarios sobre todo en los primeros 1000 días de vida, ¿sí? Por lo tanto, la modulación de la microbiota intestinal en estos trastornos podría ser como la piedra angular para poder manejarlos adecuadamente. La hipótesis con respecto a la microbiota o qué papel juega la microbiota en los trastornos funcionales digestivos, ¿sí? Por un lado, se sabe que en estos trastornos puede haber cierto grado de inmadurez en la circulación enterohepática, ¿sí?, con mala absorción de grasas y nutrientes. Obviamente hay un componente disbiótico de la mucosa, que muchas veces este componente precede a la aparición de los síntomas característicos, ¿sí? Este comportamiento disbiótico incrementa la fermentación de nutrientes y disminuye los ácidos biliares hidroxilados en el colon. Y también hay una inmadurez del sistema nervioso entérico, ¿sí?, que es el encargado de generar una función sensoriomotora a nivel del intestino. Entonces, todo esto conlleva a que sea un combo fatal, precisamente para el desarrollo de estos trastornos. Y a nivel de la mucosa, obviamente, la alteración de este entorno microbiano va a llevar a varias consecuencias. Uno de ellos es el incremento de la permeabilidad intestinal, ¿sí? Y también vamos a encontrar un desbalance en el sistema enteroendocrino, que también es importante y que cumple una función esencial en el desarrollo de este tipo de trastornos, ¿sí? Sobre eso va a generarse una alteración en el sistema inmunemucosal, ¿sí?, con aumento muchas veces de linfocitos intraepiteliales y citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Esto, sumado al aumento de las células mastocitarias, junto con la liberación de determinados mediadores proinflamatorios, liberación de serotonina, va a producir una sensibilización a nivel de fibras aferentes, y esto va a generar mayor componente de
hipersensibilidad visceral, ¿sí? Por lo tanto, los trastornos funcionales y la microbiota están íntimamente relacionados, y los trastornos gastrointestinales y los trastornos a nivel del sistema nervioso central generan una circulación bidireccional, ¿sí? Muchas veces situaciones de estrés pueden generar, a través de la vía del circuito cerebrointestinal, aumento de la permeabilidad intestinal, y a su vez ese aumento de la permeabilidad intestinal va a producir cambios en la microbiota. La microbiota va a alterar el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, que esto va a llevar a la liberación de algunos neurotransmisores y aumentar la sensación de depresión y de ansiedad, ¿sí? Esto también se ha demostrado en algunos trabajos. Este es un trabajo muy interesante publicado hace muy poco en Neurogastroenterology de Wimes, donde evalúa cómo se interrelaciona los cuadros de ansiedad y depresión con el síndrome de intestino irritable, y cómo intervienen las diferentes, protagonistas en esto, que son precisamente la microbiota, y cómo aparecen determinados filos bacterianos en diferentes afecciones neurológicas y psiquiátricas, ¿sí? Pero si miramos los trastornos funcionales en nuestros niños más pequeños, tenemos que tener en cuenta que más del 50% de los bebés sufren de trastornos funcionales digestivos, ¿sí? Y entre los 0 y 6 meses, tengan en cuenta que 21% de los chicos van a tener cólico infantil, 18% constipación funcional y 23% regurgitación, ¿sí? Y de hecho, haya habido estudios como los de Francesco Sabino de hace ya muchos años, donde evaluó la microbiota de los bebés, por ejemplo, sanos, y de los bebés que tenían cólicos, ¿sí? Entonces estudió con abundancia de lactobacilos intestinales y vio que los bebés que tenían cólicos, a medida que el cólico era más intenso, había más aumento de formas coliformes, especialmente la Escherichia coli, comparados con aquellos bebés que no tenían cólicos. Esto lo que ha mostrado es que los bebés sanos generalmente tienen una microbiota predominio de bifidobacterias y lactobacilos, mientras que los bebés que tienen trastornos digestivos funcionales aumenta lo que es la microbiota proinflamatoria a predominio de clostridiales y formas coliformes, ¿sí? Y esto es un estudio de Pedro Gutiérrez Castellón de México, donde él hizo una categorización con respecto a las diferentes alternativas de tratamiento para el cólico infantil. Y si ustedes ven en este gráfico, básicamente no tengo tiempo para explicarlo, pero sí para ver dónde se ubica, por ejemplo, los probióticos en el manejo del cólico infantil con respecto al porcentaje de éxito. Fíjense que el control, el reaseguro y las drogas generalmente están en el piso, mientras que el uso de probióticos, en este caso el L-Reuteri, realmente ha demostrado una alta tasa de efectividad en el manejo de estos trastornos funcionales, ¿sí? Este trabajo de Saulnier, también de hace unos años, tuvo como objetivo caracterizar la microbiota de chicos sanos y de chicos que tenían síndrome de intestino irritable y los subtipos. Entonces, tomó una muestra de 71 chicos que los dividió en 2 grupos, sanos y con síndrome de intestino irritable, y lo que hizo fue evaluar abundancia bacteriana mediante técnica de 16S y hizo una secuenciación genómica del RNA. Lo que vio como resultado es que los chicos que tenían síndrome de intestino irritable tenían más porcentaje de gamma-proteobacteria en relación a los niños que no tenían síndrome de intestino irritable, y hubo una asociación de nuevos microbios similares a los ruminococcus en aquellos con síndrome de intestino irritable, y también hubo mayor frecuencia de dolor correlacionado con mayor abundancia de varios taxones bacterianos del género Alistites, ¿sí? Esto mostró que había un microbioma específico en los niños que tenían síndrome de intestino irritable, y que estos hallazgos pueden utilizarse para realizar diagnóstico de otros trastornos intestinales funcionales en pacientes pediátricos, ¿sí? Esto es solamente para mostrarles cómo los diferentes trastornos funcionales digestivos están asociados
a pérdida o al aumento de diferentes filos bacterianos, ¿sí? Y para, digamos, entender por qué podemos utilizar como herramienta de modulación de la microbiota los probióticos, tenemos que tener en cuenta que no todos los probióticos son iguales, que la acción va a ser específica de cada cepa y para cada patología, tener en cuenta que los resultados que se tienen de un determinado probiótico, de una determinada cepa de probiótico, no es extrapolable a otras cepas, ¿sí? Es necesario utilizar probióticos de calidad reconocida, que tienen que tener un aval científico sólido y que deben garantizar eficacia y seguridad, ¿sí? En la diarrea aguda no hay duda, ¿sí?, que el uso de probióticos es una herramienta coadyuvante muy interesante que da un beneficio estadísticamente significativo, que disminuye la diarrea en promedio en menos de 24 horas, pero que va a ser dependiente de la cepa y de la dosis, y que va a ser efectivo también en la diarrea poseviral, y que van a ser más efectivos si se administran tempranamente, esto es, antes de las 48 horas de haber iniciado la diarrea. Y tenemos diferentes cepas de probióticos que son efectivas. También podemos modular la microbiota combinando probióticos con prebióticos, ¿sí? El prebiótico no es otra cosa que sustratos selectivos que puede utilizar determinados microorganismos para obtener beneficios. El prebiótico no es otra cosa que el alimento para la bacteria. El probiótico, como sabemos, microorganismos vivos que administrados en cantidades determinadas pueden conferir un beneficio a la persona que los reciba. Pero si juntamos estos dos, vamos a tener los simbióticos, que es la mezcla de pre y probióticos. Los simbióticos los podemos tener como componentes complementarios o como componentes sinérgicos. Como componentes complementarios, el prebiótico potencia la microbiota del intestino y el probiótico se elige por los efectos benéficos. Pero si son sinérgicos, el prebiótico que uno elige en el producto estimula el crecimiento y la actividad del probiótico que se elige por los efectos beneficiosos, ¿sí? Cualquiera sea de lo que se utilice, tanto complementarios como sinérgicos, van a tener efectos a nivel de la microbiota. Pero la realidad es que uno tiene que plantearse cuál es la dosis ideal, cómo interactúan, si modifican el valor nutricional de la fórmula, si es mejor dar mayor número de cepas, si va a cambiar el metabolismo al incorporarse al ambiente alimentario, cómo interactúan con los ácidos grasos esenciales, si hay riesgo de dar simbióticos en prematuros, en cardiópatas, en inmunosuprimidos, y cuál va a ser el efecto a largo plazo que tengan estos simbióticos sobre la respuesta inmune mucosal, ¿sí? Les traigo solamente un trabajo bastante viejo, pero es un trabajo donde se asocia el uso de Bifidobacterium lactis, BI07, con fructooligosacáridos. Esto es un estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, donde se analizaron muestras de materia fecal de lactantes alimentados con leches maternizadas con probióticos y simbióticos en comparación con leche control para examinar la colonización con Bifidobacterium lactis y la modificación de bacterias fecales. Se utilizó una muestra de 318 chicos entre 2 y 34 meses, se los dividió en 3 grupos. Unos recibían leche maternizada convencional, otra que se le había agregado Bifidobacterium lactis y otra que se le había agregado Bifidobacterium lactis y cantidad de FOS, ¿sí? Se recolectaron muestras de materia fecal y lo que se vio es que no se encontró diferencia estadísticamente significativa en las bifidobacterias fecales entre los grupos en respuesta a leches experimentales. Por lo tanto, lo que se concluyó es que las leches maternizadas que tenían Bifidobacterium lactis y fructooligosacáridos eran seguras, eran bien toleradas y se asociaban con una colonización transitoria de esta bacteria, ¿sí? Existe una guía, hay muchas guías en la literatura para poder ver con respecto a los probióticos, pero la guía que me parece más interesante es la de la Organización Mundial de Gastroenterología, publicada en el 2017, cuyo autor principal es el doctor Francisco Warner, sobre probióticos y prebióticos. Y ahí está el apartado para pediatría y donde se dice qué probióticos, qué cepas de probióticos son efectivas para el tratamiento de las diferentes afecciones en la infancia, ¿sí? Estas cepas han probado tener niveles de evidencia 1 o 2 para las diferentes afecciones.
Resumiendo, el uso de simbióticos en fórmulas infantiles, hay solo un número limitado de preparaciones simbióticas administradas en fórmulas infantiles que se hayan estudiado en el contexto de estudios randomizados y controlados. Por lo tanto, los datos disponibles sugieren que las fórmulas infantiles suplementadas con simbióticos no están asociadas a efectos adversos, pero también hay pocos estudios y esto hace que uno tenga que tener precaución en la interpretación de los resultados, ¿sí? Y también lo que dice el comité de EBSCAN en relación a nutrición para lo que es fórmulas infantiles con simbióticos es que la eficacia y seguridad de cada mezcla simbiótica se debe establecer para la fórmula infantil, ¿sí? Entonces, para culminar, decirles que el desarrollo y la maduración del tracto gastrointestinal están influenciados por la microbiota intestinal y que esto es un proceso secuencial que va a comenzar desde el mismo momento del nacimiento y que va a continuar entre los 2 y los 3 años de vida, que la disbiosis va a estar implicada en el desarrollo de alergias, de trastornos funcionales digestivos y de comorbilidades en la vida temprana, ¿sí? Esto va a generar entornos proinflamatorios del intestino del bebé, que muchos de ellos, estos entornos proinflamatorios, van a ser, digamos, el origen a futuro en la segunda infancia para que esos niños puedan tener trastornos funcionales digestivos, ¿sí? Y tener en cuenta que el agregado de simbióticos a las fórmulas infantiles ha demostrado producir una microbiota más cercana a la de los chicos sanos que son alimentados a ellos, ¿sí? No quiero terminar mi disertación sin invitarlos el 25 y 26 de noviembre al 5º Simposio Internacional de Microbiota y Probióticos, Microbiota Buenos Aires 2021, que se realizará en un entorno 100% virtual, así que toda Latinoamérica está invitada. Vamos a tener 19 invitados expertos en microbiota, desde Turquía a México y desde España a Chile, pasando por Argentina, por supuesto, pero bueno, realmente para aquellos que están interesados en el tema de microbiota y probióticos y prebióticos, van a tener 2 días para poder escuchar a los líderes de opinión en estos temas de todo el mundo, ¿sí? Así que están todos formalmente invitados. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Boggio. Excelente su disertación. Y ahora, bueno, vamos a pasar con la doctora Florencia Nemirovsky a la sección de preguntas. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por 4 presentaciones, la verdad que de lujo. Un tema, la microbiota, fuimos recorriendo en las distintas etapas donde se influencia donde puede tener cierta influencia la microbiota, y la verdad que es un tema que uno cree que más o menos va abarcando y va pudiendo cubrir y cada vez lee más y entiende más, pero siempre aparece alguna cosa nueva, así que sumamente interesante y buenísimas todas las presentaciones. De nuevo les agradezco muchísimo a los 4. Bueno, vamos con algunas preguntas que fueron llegando del auditorio. Vamos primero con la doctora Dolores, vamos por el orden en que se fueron sucediendo, les voy haciendo algunas a cada uno. Bueno, en el caso de la doctora lo que nos preguntan es si considera que el uso de probióticos en el embarazo podría contribuir a disminuir el riesgo de preeclampsia. Buenas noches, muchísimas gracias. Sí, efectivamente hay estudios que demuestran, por ejemplo, un estudio que se realizó a nivel de Noruega, en el cual se podía sugerir que el consumo de probióticos de tipo lácteo, por ejemplo el yogur, en el último trimestre del embarazo podría contribuir a disminuir la frecuencia de la preeclampsia y así también podría contribuir a mejorar la disbiosis a nivel vaginal y este tipo de infecciones que se presentan. Pues ya sabemos que la preeclampsia es una de las causas más frecuentes de mortalidad materna y obviamente que conlleva un riesgo muy severo para los niños. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Bueno, esta es para el doctor José Cadena. Bueno, se preguntan qué tiempo es considerado de utilización de probióticos en bebés que nacen por cesárea o eventualmente que son alimentados por fórmula. Bueno, imagino realmente... que, bueno, si se entiende la pregunta, ¿no? No.
Sí, claro. Es decir, si consideramos la leche materna como el simbiótico ideal, desde la primera inoculación el niño está recibiendo un probiótico. Lo ideal siempre es eso. Ahora, si no podemos dar lactancia materna, ya hablamos que de los componentes bioactivos y una fórmula infantil que más se acerque a eso, como similar a la leche humana, es el ideal. De tal suerte que si un niño nace por cesárea y no puede ser alimentado con leche humana, una fórmula infantil maternizada con componentes bioactivos, probióticos, prebióticos o simbióticos, debe ser el alimento, el sustituto idóneo, ¿no? Si no podemos dar leche humana. Por supuesto, desde el primer momento y lo que dure el tiempo de lactancia, ¿no? De alimentación con fórmula infantil. Perfecto. Y esta pregunta, de paso, ya voy para la pregunta del doctor Sebastián, y en algún punto es si se indican la pregunta es si se indican los probióticos en recién nacidos con sospecha de NEC, por cuánto tiempo, a qué dosis y cuántas veces al día. Esa surge siempre esta pregunta, como que uno escucha todas estas charlas y quiere concretamente qué hacer con los bebés. Claro, bueno, obviamente aparte de la utilización de probióticos, el primer factor principal que protege obviamente al intestino del prematuro es la leche materna, ¿no? O sea, eso es siempre justamente por el mismo efecto simbiótico que tiene. Eso va a ayudar eventualmente a la maduración intestinal y disminuir riesgos, ¿no? La suplementación con probióticos, como vemos, tenemos la evidencia científica que demostró el doctor en su última presentación del consenso mundial, pero bueno, eventualmente la que más evidencia tiene es justamente la que estaba demostrando el Lactobacillus reuteri, que son siempre una dosis estándar de 5 gotas cada 24 horas, independientemente a la edad gestacional en que haya nacido, independientemente al peso en que haya nacido, por justamente todos estos factores, no solamente, o sea, obviamente la leche materna va a ayudar mucho, pero tenemos todos los otros factores. O sea, son pacientes que van a permanecer en respiradores, pacientes que van a permanecer con nutrición parenteral, eventualmente sí con nutrición enteral progresiva, pero sí siempre va a favorecer la utilización de justamente el Lactobacillus reuteri a una dosis estándar de 5 gotas cada 24 horas, que es uno de los que más evidencia tiene. Perfecto, muchísimas gracias. Para el doctor Boggio, acá preguntan, no, entiendo, bueno, o si no, por lo menos no es muy clara la pregunta porque dice: ¿el Helicobacter pylori es parte de los microbios? No sé, concretamente. El Helicobacter pylori es una bacteria que se ubica a nivel del estómago, o sea, y muchas veces está asociada a cuadros de patología gastrointestinal, básicamente de gastritis y de esofagitis. Pero en muchos lugares el Helicobacter muchas veces puede tener un efecto protector, como si fuera un saprófito, ¿sí? Con lo cual, digamos, hoy las condiciones con el tema de erradicación del Helicobacter pylori están relacionadas a la presencia de síntomas para indicar la erradicación. Y lo que sí se ha visto es que los probióticos pueden ser un tratamiento de coadyuvancia para la erradicación del Helicobacter pylori, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un paciente con síntomas digestivos, de síndromes de ácido sensitivo, o sea, con cuadros de dolor abdominal, y hacemos una endoscopía y encontramos en la biopsia Helicobacter pylori, y necesitamos hacer una terapia de erradicación, más allá de la terapia antibiótica y de inhibidor de bomba de protones que tenemos que dar, también podemos utilizar cepas probióticas. En este momento hay 2 cepas que tienen eficacia probada para ayudar a la erradicación del Helicobacter. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian. Bueno, volvemos entonces ahora, hago una pregunta más a cada uno en consideración del tiempo, que me parece que ya se va haciendo extenso, que los argentinos quieren haber terminado el partido también, no sé si hay algún peruano. Bueno, hoy con la doctora Dolores preguntan acá si la salud bucal de la madre puede influenciar en el parto prematuro.
Bueno, la salud bucal es importantísima a nivel materno. Es común la presencia de gingivitis, de caries dentales e inclusive de pérdida de piezas dentarias cuando no se tiene una buena higiene. La contaminación bacteriana es común a este nivel y podríamos inclusive decir que cuando hay vómitos exagerados en el embarazo, se daña también y se deteriora el esmalte dental. Lo que se ha comprobado es que si uno administra, por ejemplo, a sí mismo dentro de lo que es la alimentación materna, una dieta apropiada, equilibrada, higiene dental, y se podría utilizar en casos necesarios, inclusive la Lactobacillus reuteri, esto podría contribuir notablemente pues, a disminuir la presencia de otro tipo de infecciones que podrían a su vez llevar a diseminación hacia el tracto digestivo. Perfecto, perdón, muchísimas gracias. Bueno, para el doctor José, preguntan si la alimentación industrializada, yo creo ultraprocesados, dan algunos ejemplos, si eso puede influir negativamente en la microbiota. Creo que hablamos de la alimentación como importante, pero no dimos por ahí detalle de qué cuidados en la alimentación deberíamos tener para una mejor microbiota. Sí, por supuesto, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en pensar que los alimentos procesados ricos en azúcares y grasas saturadas van a dar lugar a una microbiota completamente distinta. Incluso alimentos ricos en proteínas pueden inducir bacterias que sean proteolíticas. Hay que recordar que la bacteria benéfica principalmente es aquella que fermenta azúcares de la dieta o fibra que nosotros no podemos digerir de forma natural, no tenemos enzimas para digerir estructuras de ese tipo, como algunos almidones también. De tal suerte que si nosotros cambiamos nuestra alimentación, la composición microbiana también va a cambiar y habrá que esperar que su efecto metabólico, es decir, la producción de ácidos grasos de cadena corta, sea completamente distinta, sea disminuida en la cantidad de ácido butírico, propiónico, acético, y también recuerden la capacidad que tiene para estimular los mecanismos de protección inmunológica. También se ha dicho los alimentos ricos en azúcares añadidos, los jugos industrializados, los azúcares extras en cualquier otro grupo de alimento, es capaz de modificar la microbiota. Entonces, la recomendación es una alimentación, sí, obviamente balanceada, pero que tenga un enriquecimiento en alimentos ricos en fibra, que va a permitir tener una dieta, una microbiota benéfica. Y de tal suerte, bueno, en los niños la alimentación complementaria modifica, sí, el tipo de composición bacteriana, pero lo va llevando a una composición muy similar a la del adulto. Entonces, la recomendación obviamente será evitar ese tipo de alimentos porque sí cambian obviamente el perfil inmunológico y metabólico con impacto a largo plazo. Perfecto. Y Sebastián, aprovecho para continuar con algo parecido a esta pregunta. Esta influencia también sería importante en la alimentación de la embarazada, de la mamá durante el embarazo o en el periodo de lactancia también. Sí, claro, o sea, justamente por eso últimamente se está hablando no solamente de los primeros 1500 días del recién nacido, sino que se habla justamente de los 2000 primeros días del recién nacido, que abarca justamente el momento de gestación, el cual es importantísimo tanto la nutrición materna, la salud materna y justamente todo lo que es el control durante el embarazo en cuanto a utilización de antibióticos, infecciones urinarias a repetición, factores propiamente genéticos de eventualmente, no sé, que sean obesas o que sean inclusive ya muy desnutridas. O sea, si todo eso influye eventualmente a la disbiosis, ¿no? Eventualmente el recién nacido, porque como estaba diciendo también el doctor Cristian y también el doctor José, en cuanto a la circulación enteromamaria, en cuanto a la colonización del líquido amniótico, o sea que es recontra medio importante también todo el tema del momento, inclusive antes de la gestación de una mamá que quiere programar un embarazo. Perfecto, buenísimo. Bueno, y la última para el doctor Boggio, si en cuanto a enfermedad celíaca,
preguntaban sobre una contraindicación de uso o tal vez podría ser una, una indicación en enfermedad celíaca. Sí, de hecho, la enfermedad celíaca no hay ninguna contraindicación, al contrario, la enfermedad celíaca tiene un entorno disbiótico que muchas veces, como decía, en todas este tipo de enfermedades, la disbiosis precede a la aparición de los síntomas, ¿sí? Entonces, hoy se sabe perfectamente que la enfermedad celíaca es una enfermedad que presenta una disbiosis intestinal y en realidad no hay solamente algunos estudios que han mostrado eficacia de uso de algún bifidobacterium específico en el tratamiento coadyuvante con la dieta libre de gluten, ¿sí? La realidad es que no hay ninguna contraindicación en utilizar probióticos en pacientes con enfermedad celíaca. Lo único que tenemos que ver es que esos preparados probióticos, obviamente, tengan las características de que sean libres de gluten, ¿sí? Pero más allá de eso, se pueden utilizar, y yo imagino que la pregunta va dirigida a si de repente el paciente celíaco está con dolor abdominal y uno puede usar, por ejemplo, Reuteri, está alguno de esas cepas para, digamos, cuestiones específicas, porque para la enfermedad celíaca uno sabe que con la dieta libre de gluten el paciente va a mejorar todo su entorno intestinal, sobre todo el tema de permeabilidad intestinal. Nosotros hicimos un trabajo hace ya 2 años donde tratamos de ver, digamos, en los pacientes celíacos en tratamiento que habían tenido episodios de diarrea, si el uso de una cepa probiótica, que en ese caso de Saccharomyces boulardii, realmente mejoraba la permeabilidad intestinal, y la verdad que los números no fueron estadísticamente significativos, pero sí se observó una tendencia a que el uso del probiótico durante 30 días mejoraba algunos entornos en parámetros de biomarcadores de permeabilidad. Perfecto, y eso creo que también es aplicable a la alergia a la proteína de la leche de vaca, que no son el tratamiento directo, pero sí pueden ayudar en los síntomas de deterioro del intestinal. Y ahí también te conecto con el tema, que era con los trastornos funcionales, que sí se ha visto que los chicos que tienen alergia a proteína de leche de vaca, ¿sí? Como vuelvo a insistir, los entornos proinflamatorios a edades muy tempranas pueden condicionar el aumento del riesgo de desarrollar trastornos funcionales digestivos en la segunda infancia. Nosotros también hicimos un trabajo en nuestro grupo donde evaluamos pacientes que habían tenido alergia a proteína de leche de vaca y los evaluamos con cuestionarios de Roma 4 y encontramos que en el grupo de pacientes que habían tenido APLB tenían casi el doble de riesgo de presentar algún trastorno funcional digestivo frente a aquellos que no habían tenido APLB en el primer año de vida. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, quedaron algunas preguntas pendientes, me voy a ocupar de juntarlas y eventualmente contestarlas a quienes fueron mandándolas por un tema de tiempo. Ya vamos a finalizar. Les agradezco nuevamente a los 4, la verdad que presentaciones excelentes y temas sumamente interesantes para el que lo está conociendo al tema, ponerse a estudiar y a leer más, y para el que ya está más metido, siempre encontrar algo nuevo. Así que bueno, nos volveremos a encontrar pronto. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas noches.